Y bueno, vamos a entrar de lleno con esta eliminatoria, Holanda contra Argentina. En el Mundial de Francia 98 era la ronda de cuartos de final y pues una selección argentina que también prometía mucho: Gabriel Batistuta, Claudio López, Roberto Sensini, Roberto Ayala, también jugadores pues que fueron importantes para su época, para esta selección. Y enfrente, pues no viene una selección holandesa que había enfrentado en la fase de grupos a México. México justamente le sacó el partido. No había tenido una buena fase de grupos en cuanto a resultados, porque también empató contra Bélgica y goleó a Corea del Sur. Pero sin embargo, bueno, pues que dio buenas muestras y llegó hasta el cuarto lugar. Desde ese mundial perdió el partido por el tercer lugar contra Croacia. Y en esa serie, pues recordamos, bueno, en ese partido, un gran gol de Dennis Bergkamp, ¿no? Un pase desde 3/4 de cancha, que a final de cuentas, pues es el que termina por darle el pase al combinado holandés, ¿no? Sí, el árbitro del encuentro, el señor Arturo Bricio, nuevamente un árbitro pitando una semifinal. Él llegó a comentar que fue el gol más bello que vio. Era de cuartos de final. De cuartos de final, sí, cierto. Sí. Ahí primero Patrick Kluivert, quien por cierto ahora es auxiliar técnico de Luis Van Gaal, y luego este gran gol de Claudio El Piojo López, que alguna vez jugó en el América, ante un gran portero, ¿no? Edwin van der Sar, que claro. También pues... Tenías que mencionar que jugó en el claro América. Claro que sí, por la calidad del gol. Y aquí está justamente el pase, ¿no? No alcanzo a ver quién es el que da el pase, pero la forma en la que Dennis Bergkamp baja el balón. Con el segundo toque se quita a Roberto Ayala, al defensa argentino, y bueno, pues una definición de crack, ¿no? De parte externa y vence a Roa, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Me pongo de pie, era Roa, sí. Se olvida su nombre, pero el portero era Roa del conjunto argentino, ¿no? Expulsados el burro Ortega por parte de los argentinos y Patrick Kluivert. No, fue otro, si no me equivoco, creo que fue Cocu. Philippe Cocu, el que expulsaron. Y bueno, pues a final de cuentas, insisto, en la semifinal Holanda enfrentaría a Brasil. Brasil, si no me equivoco, Brasil pasó en ronda de penales. Se fueron a penales. Y después Holanda perdería el partido por el tercer lugar contra Croacia, ¿no? Contra la Croacia de Zucker. Sí, vamos, ahí yo creo que no quedó duda en ese partido. La diferencia fue futbolística. Sí. Son dos potencias, me queda claro. Pero la diferencia fue futbolística entre Holanda y Argentina. Al final, aunque Holanda había empatado en los partidos anteriores, sobre todo en la fase de grupos, este encuentro con Argentina fue finalmente una medición de fútbol, uno y otro. Tampoco Argentina iba en su mejor momento. Creo que iba con lo mejor que tenía, pero como equipo no pasaba en el mejor momento. Finalmente es una Argentina que se defendió con lo que tenía. El gran creativo en ese partido pues era finalmente el Burrito Ortega. Era el Burrito Ortega que mencionaban incluso como sucesor de Diego Armando Maradona, pero con una carrera más bien ligada a River Plate. Pero pierdes al que te reparte los balones en una jugada donde perdió la cabeza, y literalmente perdió la cabeza porque fue un cabezazo. A Van der Sar. A Van der Sar. Vamos, si tu mejor jugador pierde la cabeza de esta manera, imagínate lo que sucederá con el resto del equipo. Algo que sucedió también con Zidane, por ejemplo, en su momento. Claro. Yo creo que al final la diferencia fue futbolística, también la mente juega en el fútbol, y eso fue lo que perdieron principalmente los argentinos. Sí, bueno, y frente a un Arturo Bricio que pues no se callaba ni. Además que los holandeses tenían un poco de más técnica en ese momento, ¿no? Los jugadores holandeses iban. Sí, había jugadores como Bergkamp, Philippe Cocu, Marco Overmars. Había más habilidades futbolísticas del parte de Holanda. Estaban los de Boer también, Ronald de Boer. Una selección completa, ¿no? Edwin van der Sar. Estaba también Edgar Davids, Edwin van der Sar. El mejor portero de su historia, por supuesto. Que también tuvo un buen mundial. Que incluso llegó a disputar el mundial del 2006 también. Legendario del Ajax y del Manchester. Y bueno, pues ahí a final de cuentas, insisto, Holanda llegó a las semifinales como ahora y bueno, pues en aquel entonces perdió y se quedó hasta el cuarto lugar de ese mundial. Y bueno, justamente hablando de la selección argentina, pues hoy suceso lamentable, ¿no? El fallecimiento de Alfredo Di Stéfano, conocido como la Saeta Rubia, uno de los jugadores, pues
mejores jugadores del mundo, ¿no? Sin digamos, posicionarlo justamente en un lugar en específico, pero sí Alfredo Di Stéfano, un jugador que, bueno, pues marcado por una trayectoria bastante interesante, ¿no? Que lo llevó a jugar a su natal Argentina, en el River Plate, disputó algunos partidos con la selección de Argentina, después un problema ahí entre los futbolistas, una huelga, lo llevó a Colombia, hizo historia con el Millonarios, y justamente en una gira que tiene Millonarios por Europa, pues lo ven los equipos europeos, en específico allá en España. Barcelona y Real Madrid se lo disputan. Incluso Di Stéfano llegó a disputar partidos amistosos de pretemporada con el Barcelona, y la FIFA decide pues que juegue una temporada con cada equipo, ¿no? Sí. Al final de cuentas Barcelona pues desiste de hacerse de este jugador, y bueno, pues posteriormente marcó historia con el Real Madrid, ¿no? 4 Liga de Campeones, en ese entonces Copa de Campeones de Europa, y bueno, fue parte de la historia que hizo Alfredo Di Stéfano, ¿no? Sí, ya jugando con el Real Madrid, vistió posteriormente la camiseta del Barcelona en carácter amistoso, un partido de homenaje a Ladislau Kubala, otro enorme jugador. O sea, pues hay genios que por su legado logran llegar a la inmortalidad, después a la muerte. Este es el caso de don Alfredo. Para los que odian el fútbol, don Alfredo fue el que puso el fútbol en el mapa. Él estuvo antes de Pelé. No tenía el caño de Puskás, no tenía quizá el cabezazo de Coxis, no tenía la gambeta de Garrincha, la explosividad de Maradona o la potencia física de Pelé, pero tenía un 9 de calificación en todo. Si no es el mejor futbolista de la historia, que para mí sí lo fue el más completo. Comenzó sus pininos, como bien comentabas, no nada más en River, era la máquina de River. Estaba de suplente y de Adolfo Pedernera, de Ángela Bruna, Félix Lustó, Juan Carlos Muñoz y el Charro Moreno. Pasó el Huracán, ahí tuvo una brillante temporada, lo comentabas. Tanto así que regresa al River lo pide de vuelta. Emigra a Colombia, también por la intención de brincar a Europa. Para llegar a Europa, siendo sudamericano, tenías que pasar por Colombia. No nada más llegó a Colombia para dar ese salto, hizo una temporada muy buena con los Millonarios, tanto era el fútbol artístico de los Millonarios que los denominaron el Ballet Azul, este equipo del Ballet Azul. Ya brincó al viejo continente, como lo pretendió el Barcelona, lo termina fichando el Real Madrid. Él conquista 5 títulos de Liga de Campeones de los 6 que formaron este grupo, esta época. Es para muchos el gran equipo de la historia, este Real Madrid, encima del Brasil del 70, encima de Hungría del 54, encima de Brasil del 82. Me uno también a eso, creo que es el gran equipo por títulos, por jugadores, por méritos. Era el jugador todoterreno. En una ocasión salvó el esférico en su línea de meta y en la misma jugada convirtió el gol. Que él fue por mucho tiempo el portador del récord con más campeonatos ganados por un solo jugador. Tenía 22 campeonatos entre colombianos, argentinos, copas de campeones, ligas de Europa, ligas de España. Tuvo un total de 22 hasta el 2005, que creo que Romario o Ronaldinho lo empataron. Era un fuera de época, la verdad. Sí. Y aparte, uno de los pocos genios en la cancha que pudieron transmitir esa genialidad siendo técnicos. Sí, porque ni Pelé ni Maradona han sido buenos técnicos. Así es. En cambio, Di Stéfano sí lo fue. Yo creo que si comparamos de manera individual a cada jugador, porque hay muchos que se hacen la diferenciación que si hay mundial, que si no hay mundial, me parece que no podemos colocar a Di Stéfano en el mismo costal que los demás por el momento social que vivía. El momento social que vivía era imposible, era impensable que él militara o en Argentina o en España, donde también adquirió la nacionalidad. Si evaluamos técnicamente a cada uno, si los evaluamos finalmente en su contexto a cada uno de estos grandes jugadores de todos los tiempos, yo creo que quedaría en el primero o en el segundo lugar, sin duda. A lo mejor podemos discutir algunas cuestiones técnicas con Pelé o con Maradona, pero Di Stéfano, queda claro, él en su contexto, en su momento, batió todos los récords, ¿sí? Le compitió a todo el mundo, nadie pudo ser mejor que él en su momento, nadie. A donde fueran. Sí, a donde fuera, finalmente él era quien ponía las condiciones dentro de la cancha, él solo, vamos, él en sí.
era un jugador completo, sabía defender, sabía, el medio campo lo conocía perfectamente como la palma de su mano, la delantera un rematador indiscutible y aniquilador, por donde quiera que le veamos. Quizás no lo conocimos en su faceta de portero, pero quizás de portero también era bueno. Sí, era muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, Maradona, Pelé, sus equipos jugaban para ellos, ¿no? Y ellos, digamos, cargaban con ese peso. Y en este caso con Alfredo Di Stéfano era la inversa, ¿no? Alfredo Di Stéfano jugaba para el resto de sus compañeros, los hacía jugar y formaba un equipo, ¿no? Cosa que, bueno, pues en el caso de Pelé y Maradona, pues siempre ellos fueron las figuras, ¿no? Y sobre quienes caía. Que Pelé no tanto, porque tenía Garrincha, tenía más equipo Pelé que Maradona. Maradona sí fue más pero de cargar en el Santos no tenía él. El Santos era Pelé. Y su rival era el Botafogo, que tenía Garrincha, que tenía Zagallo, que tenía Didi. Así es. Sí, pero no voy a tener tela de juicio. Para mí el gran futbolista de la historia es Don Alfredo. Hoy por eso decido venir de negro. Tenía 88 años, ¿no? Y bueno, pues se quedó ahorita con Argentina en semifinales, ¿no? Eso que mencionas de que obtuvo la nacionalidad española, acudió al Mundial del 62, estuvo a punto de jugar contra México, y por esta nacionalidad española, la FIFA lo nombra el gran jugador europeo de la historia. Sin de hecho, en Europa. Es el único jugador que tiene el premio del Super Balón de Oro, ¿no? Que lo entrega la revista France Football. Año con año entrega el Balón de Oro. Alfredo Di Stéfano es el único que tiene, digamos, una edición especial, ¿no? Nombrado así, Super Balón de Oro. Fue en vida, qué bueno. Sí. Déjenme recomendarles, hay un video impresionante, bueno, más bien una semblanza muy rica, muy enriquecedora en conocimientos de la vida de don Alfredo, sobre texto de recordar una de las anécdotas que quedan ahí para la posteridad, el secuestro de la Saeta. Sí. El secuestro de la Saeta, el 63. Volvemos a lo mismo, condiciones políticas y sociales difíciles en Venezuela. En un serial, en un cuadrangular, me parece, que jugaba Real Madrid con otros partidos de Sudamérica, con otros equipos de Sudamérica, fue prácticamente por obligación. Sin embargo, Stéfano nunca se le consideró una persona que de alguna manera se subiera en su pedestal y rechazara, digamos, torneos que no tenían valía. Él jugaba, vamos, era lo que quería al final. Y en Venezuela en esos años, él fue sustraído de un cuarto de hotel, supuestamente buscado por la policía venezolana, y pues resulta que los detractores del gobierno venezolano pues lo tenían retenido precisamente para aplicarle manita de puerco a ese gobierno venezolano. Una inestabilidad impresionante que tenía aquel país, y que, bueno, ahora sí que don Alfredo pagó los platos rotos. Ese es un video, lo pueden buscar, el secuestro de la Saeta, producido por ESPN, en una muy buena semblanza, una muy rica semblanza, que además hace una revisión de los títulos que tuvo don Alfredo, y que también hace notar algo que hay muchos que le jactan al fútbol moderno y que en el antiguo supuestamente no existía: la comercialización de la imagen del jugador. Bueno, don Alfredo Di Stéfano pues llegó a vender hasta medias para dama. Si yo fuera mujer, cigarros incluso. Bueno, recuerdo mucho, ahí lo exhiben ese cartel, por eso les recomiendo tanto esa semblanza. Si yo fuera mujer, me pondría medias y la respectiva marca. Y colocaban un montaje de esos, aquellos incipientes, donde estaba el torso de don Alfredo y unas piernas de mujer con las medias en cuestión. Vamos, es parte de... Él incluso hizo cine, hizo cine español. La Saeta Rubia se llama la película. La Saeta Rubia. Las primeras películas relacionadas específicamente al fútbol. También, ¿no? También Kubala sacó por ahí una muy buena, no recuerdo, los Haces Buscan la Paz. Algo equivalente a lo que pasó aquí en México con los hijos de don Venancio, ¿no? O las Chivas Rayadas del Guadalajara, que también era enfocado al 100% al fútbol. Y bueno, pues ahí está, lamentablemente, ¿no? A los 88 años falleció ahí en Madrid, justamente, donde, pues, por cierto, era presidente de honor del Real Madrid. Ya tenía varios años en ese cargo honorífico, y bueno, pues el día de hoy deja de existir ahí Alfredo Di Stéfano, la Saeta Rubia, ¿no? Pues llegamos al final del programa de esta ocasión. Nos vamos a dejar con el video de Enrique Ballesteros. Pues lo comentabas fuera del aire, ¿no? Ahí siento que va a ser Alemania y Holanda los finalistas, y me atrevo a decir que Holanda va a ser campeón. Alemania va a ser campeón. Me voy con Alemania como campeón. Ya cuando nos vamos a ver ya estará. Les repito, yo también voy a Alemania. Alemania, me parece que Alemania. Y queda Holanda también pongo la misma final, y Alemania-Holanda. Y lo dictamino
Holanda es el Cruz Azul de los mundiales. Cruz Azul de los mundialistas. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues hasta aquí vamos con Zona Mundialista y nos vemos mañana aquí en Zona Franca. Hasta luego.